también piensa que debe darse una reforma constitucional para dar más capacidad de coordinación y más peso al Ministerio de Sanidad y hacer que el Ministerio de Sanidad vuelva a mediar para lograr una equidad más las operaciones locales. Aquí hay una palabra que siempre se utiliza en moda en el mundo de la sanidad, en cuanto se la palabra empoderamiento. Es una palabra horrible, parece espantosa, pero sin embargo se ha dado poder a todos estos colectivos de forma notable a la hora de tomar decisiones, lo cual, desde el punto de vista es bueno, vamos a tomar. Y ha conformado una sanidad integral e integrada, gestionada de un servicio público de financiación pública con vocación universal, sobre todo en el tema de protección epidemiológica y de la integración de los centros de salud de la respectiva del USAD de la respectiva. La historia de nuestra Real Asociación se construye sobre el prestigio de los caballeros fundadores que le dieron vida. Ellos marcaron la hoja de ruta que nosotros seguimos con ilusión y fidelidad a los valores que nos dejaron como herencia. Mantenemos los ideales de su fundación. En su recuerdo se han creado las medallas de honor que se entregan a los caballeros que llevan más de 30 años en la Real Asociación y las medallas a la excelencia a quienes de alguna manera participan en el engrandecimiento de la Real Asociación. El esfuerzo de todos es convertir la Real Asociación y su fundación en el principal instrumento de trabajo, unidos todos los que pertenecen y los que colaboran con sus conferencias especialmente, e integrados desde las convicciones y los valores que nos han llevado a conseguir, entre otras cosas, este edificio que nos alberga. Estos son los valores: libertad de honor, de servicio, de fe y afecto que nos han llevado a la excelencia. No hay medalla que no deba entregarse sin mezcla de afecto, amistad y agradecimiento, por lo que simbólicamente está hecha esta medalla. Gracias y enhorabuena a todos los galardonados, que estas medallas sirvan para mejorar el mejor cumplimiento de nuestras obligaciones. El señor secretario va a hacer la relación de personas que van a ser condecoradas, llamémoslo así, con nuestra más alta condecoración. José Abertura Vázquez. Méritos y continua colaboración con la Real Asociación, el Ilustrísimo Señor Don Jesús Jareño Navarro. En este acto también queremos hacer una mención honorífica por su abnegado trabajo en favor de la Real Asociación en los últimos 20 años a don Pablo Muñoz Alegre.